Bienvenido a tu aula virtual. En esta ocasión te voy a compartir cómo llevar a cabo la reexpresión del capital. Recordemos que en una organización o en una entidad se manejan estados financieros que contienen cifras históricas y se emplean para la toma de decisiones. No obstante, estas organizaciones se ven inmersas en entornos económicos en los que se presentan fenómenos inflacionarios, por lo cual el tomar dichos estados financieros con datos históricos podrían ocasionarnos el que nosotros tuviéramos o tomáramos malas decisiones y en un momento descapitalizar a la empresa. La NIF B10 nos dice que las entidades están inmersas en entornos económicos que pueden ser inflacionarios y no inflacionarios. Se va a considerar un entorno inflacionario de acuerdo a la NIF B10 cuando en 3 ejercicios sucesivos se dé una inflación igual o superior al 26%. Se va a considerar un entorno no inflacionario cuando la inflación durante 3 años consecutivos sea inferior al 26%. En los entornos inflacionarios es imperante que nosotros realicemos la reexpresión de estos estados financieros para evitar problemáticas dentro de la organización en cuanto a la toma de decisiones. La NIF B10 también nos dice que en estos estados financieros vamos a encontrar lo que son activos monetarios y activos no monetarios, pasivos no monetarios y pasivos no monetarios. En sí vamos a encontrar partidas monetarias y partidas no monetarias, de tal suerte que en sí de lo que se trata la reexpresión es de mostrar la inflación en todas y cada una de la estructura del estado de situación financiera. En esta ocasión nos vamos a abocar específicamente a lo que es la reexpresión del capital. En el capital, los pasos a llevar para considerar la reexpresión o para que considere la inflación va a ser la siguiente. A todas las inversiones, las aportaciones o todos los rubros que posean el capital contable van a ser reexpresados su cifra multiplicándolo por el factor de reexpresión. Este factor de reexpresión se va a obtener de la división del índice nacional de precios al consumidor al cierre del periodo que deseo de reexpresar entre el índice nacional de precios al consumidor base, considerando la fecha en que fueron aportados dichos recursos. Una vez que yo obtenga ese factor, multiplico por el importe y obtengo la cifra reexpresada. Una vez obtenida la cifra reexpresada, le disminuyo la cifra histórica, a la que se le denomina como cifra base, y voy a obtener el efecto por inflación. Este efecto por la inflación se debe de registrar contablemente cuando me encuentro en un entorno inflacionario. Hay rubros dentro del capital que es como capital social común, capital social preferente, reserva legal. Todos ellos van a llevar este procedimiento. Pero en el caso específico de las utilidades, nosotros vamos a considerar el mismo procedimiento, solo que en este caso, el factor de reexpresión, a pesar de que sigue siendo la misma fórmula en la que me indica que el índice nacional de precios al consumidor del periodo o la fecha de cierre o del periodo al que deseo reexpresar se debe dividir entre el índice nacional de precios al consumidor base, debo de considerar nuevamente, recordando, el índice nacional de precios al consumidor es un índice en el que se está considerando la inflación que se ha generado en el país en un periodo específico. Y me dice que las utilidades se generan durante todo un año. Entonces, en este caso específico, el índice nacional de precios al consumidor base va a ser considerando el índice nacional de precios al consumidor del promedio de todo el año. Vamos a ejemplificar para lograr una mejor comprensión. Para ello vamos a considerar la siguiente información, los siguientes estados financieros
con el propósito de llevar a cabo la primera y la segunda reexpresión del capital. Recuerda que estos datos únicamente son para efecto de didáctica. Bien, dentro de estos rubros encontramos el activo circulante, el activo no circulante, pasivos y capital. El rubro que nos interesa para reexpresar es el capital. Si tú logras observar en este capital contable, el primer rubro que debo de reexpresar es el capital social con un importe de 355,000. Para poder expresar estos importes, yo debo de saber y conocer la estructura que tienen cada uno de ellos. Esa estructura se encuentra en documentos de la organización o en hojas de análisis. En esa estructura yo puedo observar que tengo del análisis del capital contable, tuve una aportación el 15 de agosto del 2006 por 355,000. Tengo otra aportación en agosto del 2008 por 2,500. Entonces, de momento únicamente me interesa esta partida que son 355,000. No está integrada más que fue toda una aportación que se dio al inicio de conformar esta organización. Entonces, para poder reexpresar, voy a generar tablas de reexpresión y me voy a ir a estas tablas. En estas tablas ya están previamente establecidas. Voy a anotar la fecha, voy a anotar el concepto que deseo reexpresar y en este caso es el capital social. Y la fecha es la fecha que se aportó este capital social. Si vuelvo a checar en la información, es el 15 de agosto y se aportaron 355,000. Entonces voy a anotar la fecha, que es el 15 de agosto. Se trató de una aportación y fueron de 355,000. Una vez que yo tenga la cantidad, dice que voy a utilizar, para reexpresar el capital, debo de utilizar el índice al cierre entre el índice nacional de precios al consumidor base. Para ello yo ya me di a la tarea de bajar los índices nacionales de precios al consumidor. Regreso a la tabla, entonces al cierre. ¿A qué fecha deseo reexpresar estos estados financieros? Pues bien, de acuerdo a la información, estos 355,000 son del año del 2007. No obstante, esta cantidad fue aportada desde el 2006. Entonces voy a reexpresar al cierre del ejercicio del 2007. Es decir, el mes que voy a tomar, el índice nacional de precios al consumidor que voy a tomar va a ser el de diciembre del 2007. Empiezo entonces, índice nacional de precios al consumidor al cierre. Lo voy a anotar en este primer apartado. Aquí tengo el año 2007 y su índice son 125.564. Tomo el índice y está 125.564. Nuevamente recuerdo mi fórmula y mi fórmula me dice que es el índice al cierre entre el índice nacional de precios al consumidor base. El índice nacional de precios al consumidor base va a considerarse el de la fecha de aportación de estos recursos, que fue en agosto del 2006. Voy a los índices que previamente he obtenido del Banco de México y en agosto del 2006 señalo el año 2006 y fue aportado en agosto. Es 117.979. Y voy a dividir estos índices, el índice al cierre, entre el índice base y voy a obtener un factor. Este factor
es la división entre el índice al cierre e índice base. Una vez que yo obtengo el factor, voy a multiplicar la cantidad de 355,000 por 1.064, es decir, la cifra base por el factor. Y me da la cantidad de 377,823. El rubro que yo estaba reexpresando de acuerdo al estado financiero son estos 355,000 y van a quedar reexpresados a la cantidad de 377,823. El efecto por inflación que se está presentando va a ser de 355,000, sube la cifra a 377,000, entonces se refleja una inflación de 22,823. Continúo con esta información y el segundo rubro que voy a reexpresar es la utilidad del ejercicio, que es por 140,000. Esta es la utilidad del ejercicio 2007, no va a tener ninguna otra integración. Las utilidades del ejercicio no tienen mayor integración. Me voy al cálculo y anoto mi concepto, que es utilidad del ejercicio. Esto se generó en el año del 2007. Es una utilidad y son los 140,000. Nuevamente voy a tomar el índice al cierre, que indudablemente estoy considerando la reexpresión al 2007. Entonces el índice voy a considerar el mismo, que es a diciembre del 2007, sería nuevamente 125.564. Y lo voy a dividir entre la cifra base. En este caso me dice que para llevar a cabo la reexpresión de la utilidad, sí voy a multiplicar por un factor, y el factor seguimos en la misma, la misma estructura. Voy a considerar el índice nacional de precios al consumidor del cierre entre el base. Solo que me dice que las utilidades se generan durante todo el año. Entonces, el índice nacional de precios al consumidor base va a ser el promedio de todo el año, porque la utilidad se generó en todo el año. ¿Qué significa con esto? Que la utilidad fue del 2007 y de este 2007 voy a obtener la sumatoria y una vez que obtengo la sumatoria de todos, lo divido entre el número de meses, que son 12, y obtengo el promedio. Mi promedio son 122,898. Me voy al cálculo y anoto esa cantidad, que son 122,898. Obtengo el factor, que es el resultado de dividir el índice al cierre entre el índice base. Este factor lo voy a multiplicar por 140,000 por el factor y me da 143,000. Obtengo el efecto por inflación. De 140,000 a 143,000 hubo un efecto de 3,036.99, que es la diferencia entre ambas cantidades. Continúo con los datos y el siguiente es resultados acumulados. Recordemos que representa resultados acumulados, y resultados acumulados son utilidades de años anteriores. En estas utilidades de años anteriores debo de checar cuáles son las utilidades de años anteriores. Si yo estoy en el año 2007, mi utilidad del año anterior es la utilidad del ejercicio 2006.
Esta utilidad son 62.125 y no obstante aquí se muestra que tengo 59.018. Aquí la parte importante es que debo de ver la integración. ¿Cómo se lleva a cabo esta integración? Recordemos, en términos contables, yo tengo la utilidad del ejercicio 62.125. Una vez que yo conozco las utilidades, al año siguiente se toman decisiones sobre qué se va a hacer sobre estas utilidades. Pero uno de los aspectos importantes es que de las utilidades que se generan durante un año, independientemente de la decisión que se tome, yo debo de considerar la reserva legal. Entonces me dice que voy a tener una reserva legal de 3.107. Tengo mi reserva legal que voy a considerar que son de 3.107. ¿Y qué es la reserva legal? Son parte de las utilidades que se destinan para posibles contingencias. Entonces, ¿qué es lo que debo de hacer? Esa parte de las utilidades, yo quito de las utilidades esos recursos y los reservo para posibles contingencias. Si tú observas, tengo los 62.125 abonados porque las utilidades siempre están abonadas. Al quitar parte de estas utilidades, entonces tengo que hacer un cargo, es decir, tengo que disminuir las utilidades por el total de la reserva, que son 3.107, y hago el cargo y lo paso como abono. Si yo obtuviera el saldo en estos momentos de las utilidades, sería igual a 62.000 menos 3.107, me quedan los 59.018 que tengo en resultados acumulados. Y aparte me va a quedar otra cuenta que son 3.107 de la reserva legal. Aquí únicamente aparece el resultado, que son los 59.000, es decir, las utilidades una vez que yo haya quitado las reservas es lo que me va a aparecer como resultados acumulados. Y por otra parte me va a aparecer el importe de la reserva legal, la cuenta de las utilidades o resultados acumulados y la cuenta de reserva legal. Con ello, ¿qué te quiero indicar? Que los resultados acumulados va a llevar una integración. Esa integración va a considerar la utilidad y la reserva, a manera de que me dé los 59.000. Me voy entonces a cálculos, establezco lo que voy a expresar y son resultados acumulados. De estos resultados acumulados debo de anotar, son del año anterior, que sería el 2006, y es una utilidad. La cantidad, nuevamente la reafirmo, son 62.125, pero yo no pretendo expresar esto de manera única. Para expresar resultados acumulados, lo que yo deseo expresar es la cantidad de 59.018. Pero como ya mostramos en los registros contables, a esa utilidad yo le debo de quitar la reserva de abril del 2007. Las reservas se van, esta cantidad o estos importes de las utilidades se van reservando hasta el año siguiente. Entonces vamos a anotarlo en nuestros cálculos y vamos a anotar, en abril del 2007 se consideró que parte de estas utilidades las íbamos a asignar como reserva legal y la cantidad de esa reserva legal son 3.107. Si yo obtengo la diferencia a estas utilidades, le voy a quitar estas reservas, me da el resultado acumulado,
y el resultado acumulado son los 59.018, que es la cantidad que yo deseo reexpresar. Esta es la cantidad que yo deseo reexpresar, 59.018. Entonces, primero tengo que ver su integración. Una vez que ya tengo la integración de resultados acumulados, voy a considerar el índice al cierre, que en todos los casos sigue siendo 125.564, entre el índice base. En el caso de la utilidad del 2006, nuevamente volvemos a la regla y la regla me dice que voy a tener el índice base, va a ser el promedio de todo el año. Entonces, en este caso es la utilidad del 2006, me voy a los índices nacionales de precios al consumidor y voy a tomar el año del 2006, que es este. Sumo todos los índices. Una vez que sumé, lo divido entre 12 meses con el propósito de obtener el promedio. Y mi promedio en este caso es 118.2088. Me voy a los cálculos, lo anoto y nuevamente, reserva legal se generó en abril del 2007. Me voy al índice nacional de precios al consumidor. Busco el mes de abril del 2007. Aquí está abril. Aquí está 2007. Entonces son 122.171. Una vez que ya tengo el índice al cierre y el índice base, procedo a obtener el factor. Recuerda que el factor es la división. Obtengo la división, me da el factor de 1.06. Obtengo la división y me da el factor de 1.02. La cifra reexpresada, recordemos que es el hecho de multiplicar la cifra base por el factor. Lo mismo, cifra base por el factor en cuanto a la reserva legal. Y ya tenemos una cifra reexpresada. Esta cifra reexpresada es la sumatoria de ambas y me dice que mis resultados acumulados, que eran de 50.018, con el efecto inflacionario suben a 69.183. Es decir, hay un fenómeno inflacionario en resultados acumulados de 10.165. Y por último, el siguiente rubro que debo de reexpresar es reserva legal y es de 3.107. Registro, reserva legal es mi siguiente rubro. Anoto nuevamente la reserva que estoy obteniendo es de abril de 2007. Le anoto el concepto. Y a pesar de que ya la había yo calculado previamente, la debo demostrar por separado para que muestre el efecto por inflación. Entonces, realmente son exactamente todos estos números que se han mostrado en la parte superior, solo que aquí formó parte de la integración de resultados acumulados. Y aquí únicamente la voy a especificar con el propósito de que se muestre la inflación o el efecto inflacionario en la reserva. Tengo mis efectos inflacionarios, que en este caso
Voy a considerar la inflación en capital social son 22.823, en la utilidad del ejercicio 3.036, en resultados acumulados 10.165 y en la reserva legal 86.28. Una vez que tengo la primera reexpresión, puedo proceder a realizar la segunda reexpresión. Y nuevamente serían exactamente considerando los rubros que yo necesito reexpresar. En este caso, capital social, solo que en este caso, en el 2008, ya el capital social está conformado o tiene un incremento, subió de 355, subió a 357. Y esto es debido a que se dieron dos aportaciones. La aportación del 15 de agosto, que fueron 355, y la aportación en el 2008, que fueron de 2.500. Nuevamente te repito, esto es únicamente para efecto de didáctica. Veo la integración y los 355 más los 2.500 son 357.500, que es exactamente lo que yo debo de anotar. 357.500. Debo de considerar estos dos aportaciones. Solo que como estoy realizando la segunda reexpresión, voy a decir capital social, tengo una primera aportación del 15 de agosto del 2006 y una segunda aportación en agosto del 2008, que fueron ambas aportaciones. Una fue por 2.500 y la otra aportación fue de 355.000, solo que esa aportación, al anotarla en la segunda reexpresión, yo ya debo de anotar la cantidad, son estos 355.000, pero ya voy a anotar la cifra reexpresada. Esta cifra reexpresada quedó reexpresada al 2007, entonces ya se convierte en una cifra base, en una cifra histórica, 377.823. Tomé la cifra de la primera reexpresión. Y como ahora voy a reexpresar al 2008, tomo el índice del 2008, me voy a los índices y en el 2008 el índice que puedes observar es de 133.761. Esta es mi cifra, es mi índice nacional de precios al consumidor al cierre del ejercicio. Lo anoto. Todo se va a reexpresar a diciembre del 2008 y voy a dividir entre el base. Como es la aportación, esta aportación, a pesar de que se generó en el 2006, yo ya la reexpresé al 2007, quedó reexpresada a diciembre del 2007. Entonces voy a tomar el índice de diciembre del 2007, que es la última fecha a la que se reexpresó, que son 125.564. En el caso de la segunda aportación, esta cantidad no ha sido reexpresada, por lo que sí debo de tomar el índice nacional base, que sería en agosto del 2008. Me voy al índice y agosto del 2008 serían 129.576. Obtengo el factor que es se obtiene de dividir el índice nacional de precios al consumidor al cierre del ejercicio entre el índice nacional de precios al consumidor base. Obtengo el factor, esa división, en este primer caso es 1.065 y 1.032. Una vez que yo tengo el factor, voy a multiplicar la cifra base por el factor. Lo mismo hago con la segunda cantidad y digo, en este caso, que el capital social, cuya cantidad histórica
es de 380.323, queda reexpresada a la cantidad de 405.000. Por lo tanto, va a haber un efecto por inflación que se determina con la diferencia de ambas cantidades de 24.745.60. Recuerda que estos efectos por inflación voy a estarlos registrando contablemente. El siguiente rubro que debo de reexpresar, nuevamente ya reexpresé el capital social, esta cantidad, me voy con utilidad del ejercicio del 2008, que son 183.750. No tengo que integrar con nada las utilidades del ejercicio que se generan en cada uno de los periodos. Entonces, lo único que hago es retomar, anoto, sería el concepto utilidad del ejercicio, el periodo en el que se está generando, que es en el 2008, mi concepto, que es la utilidad, y considero la cifra, que son 183.750. Recordemos que para llevar a cabo la reexpresión de las utilidades, el índice que voy a tomar es el mismo, es al cierre, sería diciembre del 2008, es decir, son 133.761. Y el base va a considerar el promedio de todos los índices que se dieron en el periodo en el que se generó las utilidades. Es decir, esta utilidad se generó desde enero hasta diciembre del 2008. Por lo tanto, debo de sacar el promedio de los índices del 2008. Es decir, debo de sumar todos los índices del 2008. Estos índices tú los puedes encontrar en el Banco de México. Obtienes la sumatoria y divides entre 12 para sacar el promedio. Y son 129.1965. Obtengo el factor, nuevamente recuerda que es la división entre los índices. Y para obtener la cifra reexpresada, multiplico la cifra base por el factor y obtengo la cifra reexpresada. De 183.750 que se generaron de utilidades, el efecto sobre esas utilidades nos da 190.241, es decir, hay un efecto por inflación de la cantidad de 6.491.87. Continúo con el tercer rubro, resultados acumulados. La cantidad a la que yo debo de llegar son 192.018. Entonces, en este caso voy a integrar primero esta cantidad, que serían 192.018. Recordemos que los resultados acumulados son resultados o utilidades de años anteriores, son resultados de años anteriores. En este caso estamos resultados acumulados del 2008, entonces estamos hablando de utilidades del 2006 y del 2007, de todo lo que se generó en años anteriores. Y vamos a anotar entonces esa integración de resultados acumulados y voy a considerar la utilidad del 2006, va a formar parte de esos resultados acumulados. Y esta utilidad del 2006 pues es la cantidad de 62.125. En esta utilidad del 2006 se tuvo que hacer la reserva legal. Esta reserva legal fue en abril y fue por 3.107. Fue en abril, yo le quité quité parte de estas utilidades y las destiné para posibles contingencias. Y la cantidad que estoy separando de las utilidades es 3.107.
Entonces, como se lo estoy quitando a las utilidades, le vamos a dar una connotación de negativo. A las utilidades, a estas utilidades del 2006, le quité para reservar 3107 para contingencias. Ok, continúo anotando, sería la utilidad del 2000. Ahora me voy con los resultados acumulados, solo que ahora del 2007. Vamos a anotar, estos fueron del 2006 y vamos a anotar los resultados acumulados del 2007. Y en el 2007 los resultados acumulados fueron lo que es la utilidad del 2007. Aquí vamos a hacer este cambio, 2007. Y la utilidad del 2007 fueron la cantidad de 140,000. A esta utilidad yo le estoy quitando una parte, la estoy quitando para reservas, reservas legal, reserva para posibles contingencias. Entonces le quito la reserva legal y la reserva legal que le estoy quitando a estos 140,000 es la cantidad de 7,000. Solo que al quitársela le voy a dar una connotación o un símbolo matemático negativo. Listo. De tal manera que mis resultados acumulados serían toda la sumatoria o la operación entre estas cuatro cantidades, porque son los resultados acumulados de años anteriores, son los 192,018, 192,018. Y su integración quedó considerando esta estructura: la utilidad del 2006, la utilidad del 2007, la reserva legal que se le quitó a las utilidades del 2006. Entonces, esta sería la integración. ¿Cuál sería aquí la situación muy específica? Que esta utilidad del 2006, que son 62,125, bien, vamos a anotarlas por principio de cuentas. Resultados acumulados, voy a anotar utilidad del 2006. Voy a anotar la reserva, la parte de las utilidades que se destinaron, que se le quitaron a la utilidad para posibles contingencias. La utilidad del 2007 y parte de las utilidades que se quitaron para posibles contingencias en el 2007. Ahora, a pesar de que yo ya vi que la integración es correcta, estos son los apartados que van a integrar los resultados acumulados en el 2008. Esta utilidad del 2006 ya fue reexpresada, entonces mi cifra base va a ser la cantidad que ya reexpresé en la parte de utilidad del 2006. Aquí tú puedes observar que están los 62,125 a los que hago referencia y voy a tomar la cantidad reexpresada, que son 65,990. Esto quedó reexpresado al 2007 y estoy reexpresando al 2008. Entonces mi cifra base, en este caso, son los 65,000. La reserva legal también ya quedó reexpresada. Debo de tomar la cifra reexpresada al 2007, que son 3,193. La utilidad del 2007 es esta es la utilidad del 2007, quedó reexpresada a 143,036. Estas tres cantidades ya fueron reexpresadas. Nuevamente obtengo el índice al cierre
ese índice al cierre va a ser 133.761, que es el índice nacional de precios al consumidor de diciembre del 2008. Obtengo los índices y voy a poner el índice nacional de precios al consumidor base. Este índice nacional de precios al consumidor base va a ser el índice de la última reexpresión. Aquí yo ya anoté mis cifras reexpresadas y estas fueron reexpresadas a diciembre del 2007, es decir, su última reexpresión fue a diciembre del 2007, de tal suerte que mi índice base para la utilidad del 2007, que ya fue reexpresada, son 125.564. De mi utilidad del ejercicio quedó reexpresada a diciembre del 2007. Entonces, el índice base va a ser el último índice al que quedó reexpresado. En todos estos tres casos, que es utilidad del 2006, reserva de abril, quedaron reexpresados a diciembre del 2007 y su índice para el 2008, el índice base, pues va a ser el de diciembre del 2007. En todos los casos. Recordemos que debo de obtener el factor y el factor es únicamente la división y ya que tengo los factores debo de multiplicar la cifra base por el factor. Entonces, en este caso, mi cifra base es 65.990 por el factor que es 1.065. Obtengo la cifra reexpresada. Lo mismo voy a llevar a cabo con la siguiente reexpresión, la reserva, solo que aquí recordemos que le tenemos que dar, como a estas utilidades le debo de quitar la reserva, o una de dos, lo resto al final en las operaciones o en automático le doy el símbolo de menos. Esto por la estructura que te había mostrado en este apartado. Las reservas las voy disminuyendo. Las reservas las voy disminuyendo de las utilidades en cuanto a lo que es resultados acumulados. Muy bien. Ahora, en el caso de la utilidad va a quedar va a quedar reexpresada al multiplicar 143.036 por el factor que es 1.036 y la cantidad que me queda es de 152.000. Aquí me hace falta la reserva legal del 2008. Esta reserva legal del 2008, si tú buscas en lo que es la primera reexpresión, no se llevó a cabo ninguna reexpresión de esa reserva. Entonces sería la primera vez que voy a reexpresarla. Anoto la cantidad de la reserva legal, observo en datos y esta reserva tiene un valor de 7.000. Me voy a cálculos, anoto los 7.000. Voy a reexpresar a diciembre del 2008, es la misma cantidad. Y voy a dividirlo entre el índice nacional de precios al consumidor base, que en este caso va a ser abril del 2008. Me voy a mis índices, busco abril del 2008 y son 127.728. Obtengo mi factor, nuevamente el factor, multiplico cifra base por factor y ya tengo la reexpresión. El resultado acumulado que yo deseaba reexpresar, solo aquí me faltó la reserva, la estoy quitando. Le doy menos. Y ya tengo mis cantidades. Y nuevamente ya lo único que realizo es el resultado acumulado, la cantidad es de 198 y va a quedar reexpresado
en 211,000. Es decir, en resultados acumulados tengo un efecto por inflación de la diferencia de ambas cantidades de 198 pasa a 211,000, hay una inflación o hay un efecto inflacionario en resultados acumulados de 13,106,52. Y el último rubro que yo deseo expresar sería el de reserva legal, que en este caso ya van a ser 10,107. Es decir, ahora voy a considerar una integración también de esta reserva legal. Esta reserva legal, para obtener los 10,107, es indudable que estoy considerando la sumatoria de estas dos reservas, que es la del 2007 y la del 2008. Son los 10,000. Y es la cantidad que yo pretendo reexpresar. Entonces, para ello también la reserva integral en esta ocasión se va a encontrar integrada por estas dos reservas. La que se retiró de las utilidades del 2007, en el 2007, y la que se retiró de las utilidades en el 2008. Establezco mis cálculos, anoto mi concepto, reserva legal, la de abril del 2007, reserva legal, y la de abril del 2008. Y anoto el concepto que es reserva legal. En el caso de la reserva del 2008, recordemos que aquí las tengo en la parte superior. Ya nada más es nuevamente reconsiderar que voy a reexpresar estas cantidades. La establecemos. Son estos 3,193, solo que aquí lo resté porque es parte de la integración de los resultados acumulados y aquí disminuye a las utilidades. Aquí, como es parte de la reserva legal, es una cantidad que se quitó de las utilidades y se pasó a reserva legal, como yo te lo mostré en los esquemas de mayor. Se quitó de las utilidades y se pasó a la cuenta de reserva legal. Entonces, es lo mismo con el caso de la siguiente reserva, que son 7,000. Obtengo los índices, y los índices que voy a utilizar nuevamente son al cierre, son 133,761. Ya no tengo que estar buscando. Y una vez que tengo los índices al cierre, voy a dividir entre los índices base. Esta reserva ya fue reexpresada. Incluso ya lo tengo aquí mis datos, incluso ya nada más los puedo pasar. Que esto está mal. Vamos a pasarlo adecuadamente. Es de esta reserva. Son 125, y de esta de 7,000. Esta de 7,000 se generó en abril del 2008. Aquí está, perdón. También la tenemos ya. Obtengo el factor, que es la división entre el índice nacional de precios al consumidor al cierre del ejercicio entre el índice nacional de precios al consumidor nuevamente control C, es únicamente el factor. Obtengo la multiplicación de la reserva de 3,193 por el factor y me da 3,104. Lo mismo hago con
con la reserva del 2007, 7,000 por el factor, y me da 7,030. La cantidad que yo deseo reexpresar entonces es la sumatoria de ambas cantidades de reserva, 10,193, va a quedar reexpresada a la cantidad de 10,732. Es decir, va a haber un efecto inflacionario de 10,193 subió a 10,732, un efecto inflacionario de 539,09. Pues bien, de mi parte es todo. Espero que este procedimiento te haya ayudado para llevar a cabo la reexpresión en cuanto a capital. No olvides que existen ciertas reglas específicas en cuanto a la reexpresión de utilidades y que las debes de considerar. Hasta luego.